Cuando empiezas una definición siempre surge la misma pregunta. ¿Sigo con la push-pull leg o debería cambiar a otras distribuciones? Hoy te voy a contar mi experiencia real con este tema en definición, qué diferencias hay entre esa push-pull leg, por ejemplo, y la torso-pierna, y cómo ajustar las variables del entrenamiento en base a lo que tú necesites. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo y os voy contando todas las claves. La primera pregunta que nos tenemos que hacer para entender este concepto, y es lo básico, es si la distribución debe variar en base a la fase en la que nos encontremos, ¿no? Ya bien sea volumen, definición o las diferentes fases que podamos tener. Esa es la pregunta básica a partir de la cual vamos a desarrollar el resto de cosas. Entonces, para ello, lógicamente, tenemos que entender qué diferencias fundamentales hay entre estar en volumen y en definición, que es algo muy obvio, pero a lo mejor hay ciertas personas que no lo saben. Entonces, por eso lo explicamos desde lo más básico hasta un poco lo más complejo, que lo vamos a intentar explicar todo de la forma más sencilla posible. Entonces, como comento, al final el hecho de estar en volumen o definición va a ser radicalmente distinto a nivel de capacidad de recuperación. Lógicamente, de forma muy sencilla, cuando estamos en volumen tenemos mucha más capacidad de recuperación porque tenemos más comida y eso se traduce en más capacidad de tolerar más entrenamiento, por decirlo de forma sencilla, ¿no? Capacidad de tolerar más volumen de entrenamiento y recuperarte mejor de él. Sin embargo, cuando estamos en definición, lógicamente las capacidades de recuperación se disminuyen porque la comida va a ir bajando, tu peso corporal va bajando, entonces lógicamente vas a tolerar también menos volumen de entrenamiento. Entonces eso es algo básico y fundamental. Luego también hay que entender la fase en la que estés, porque no es lo mismo un inicio de volumen que después de 6 meses de volumen, no es lo mismo un inicio de definición que después de 6 meses de definición. Pero el mensaje que quiero dejar claro en esta primera pregunta de si la distribución varía más la fase en la que estemos es esa, que tu capacidad de recuperación va a variar dependiendo de la fase en la que estés, volumen o definición, vas a tener más capacidad de recuperarte y por tanto más capacidad de tener más volumen de entrenamiento, y en otra ocasión en definición pues vas a tener menos capacidad de recuperarte y por tanto menos capacidad de tolerar volumen de entrenamiento, y eso lógicamente va a tener un impacto en la distribución, porque al final sabemos que va muy ligado ese volumen de entrenamiento seleccionado con la distribución que nosotros vamos a seguir en nuestro split de entrenamiento. Entonces, una vez tengamos esas bases claras, luego podemos profundizar en otros temas que son claves y que vamos a ir tratando, pero nada, estamos aquí en el gimnasio, vamos a hacer entrenamiento de empujes y luego seguimos con la segunda pregunta. Never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away. Antes de seguir con el entrenamiento, quiero comentaros el segundo bloque de este vídeo, que es mi experiencia personal comparando pues esa distribución push-pull leg con una distribución de alta frecuencia. En mi caso en concreto, yo llevo bastante tiempo con esa distribución push-pull leg y estuve unos meses, hace ya un tiempo, pero vamos, hace 5 meses o así, con una distribución de alta frecuencia que en este caso fue una full body por patrones de movimiento y hacía igual 5 días de entrenamiento a la semana. ¿Cuáles fueron mis sensaciones? Pues la verdad que personalmente no me gustó nada esa distribución de alta frecuencia. La probé, es verdad que en la sesión acabas con la sensación de decir que no he trabajado ningún grupo muscular concreto, pero he tocado todos, o sea, no acabas la sesión muy fatigado y te notas relativamente bien, en el sentido de que podía haber dado más de mí en todos los grupos musculares, pero la gracia de esa distribución de alta frecuencia es que la vas a repetir cada menos días, entonces lógicamente vas a tener que meter menos volumen en cada sesión que realices, ¿no? Entonces, a nivel de sensaciones dentro de la propia sesión, bien, es un enfoque distinto, al final no acabas tan reventado entre comillas del grupo muscular que trabajas y las sensaciones al final del entrenamiento pues son así, son un poco de podía haber hecho más, pero sí que es verdad que a mí no me gustó porque al tener tanta frecuencia repetida, aunque el estrés por sesión sea menor y me recuperase bien, es verdad que yo que tengo normalmente molestias a nivel articulares, cadera, rodilla y demás, lo que notaba sobre todo esos al tener esa alta frecuencia de patrones de pierna, pues que no me recupera bien a nivel articular, ya no a nivel muscular, sino que me genera demasiada irritación al repetir tan constantemente
ciertos patrones del tren inferior. Entonces, a mí personalmente esa distribución de alta frecuencia no me sirvió demasiado. Esto no implica que no haya más distribuciones de alta frecuencia como la torso-pierna de la que no me pudiese beneficiar. Pero en el momento en el que estaba, no me merecía la pena hacer ese tipo de distribuciones porque no me estaba recuperando bien, ya no a nivel muscular, sino a nivel articular y demás. Entonces, a mí personalmente, con las distribuciones que he probado, con la push-pull leg me encuentro muy cómodo porque puedo exprimir bien las sesiones, puedo progresar bien, me recupero bien a nivel muscular. Además, noto que he trabajado de forma un poco más intensa o más correcta después de terminar la sesión y los días posteriores. Llego bien, como he comentado, de cara a la siguiente sesión, y a nivel articular me recupero mucho mejor. Entonces, mi experiencia con estos dos tipos de distribuciones, pero seguramente tu experiencia pueda ser totalmente distinta. Dicho esto, seguimos con el entrenamiento y con el tercer bloque de explicación. La tercera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo ajustar esas variables que hemos comentado en la parte 1 a nuestro entrenamiento, ¿no? Y para eso es muy importante entender un triángulo, que de hecho lo he explicado en mi libro, que es el triángulo de la relación que existe entre volumen, intensidad y frecuencia. Al final tenemos que entender estas variables como un todo y todas están relacionadas entre sí, todas van a influir entre sí. Entonces, por ejemplo, partiendo de la intensidad va a marcar el volumen que tú puedas tolerar, porque lógicamente no es lo mismo hacer series a RIR 0 que hacer series a RIR 5, ¿no? Entonces, en base al momento en el que estés, el tipo de series que hagas, incluso el tipo de ejercicios que hagas que te van a generar pues una fatiga u otra, que tú vas a determinar ese volumen de entrenamiento. Entonces, lo primero de todo es determinar la intensidad con la que estás trabajando para poder plantear ese volumen de entrenamiento. Y a su vez, como digo, en este triángulo, el volumen de entrenamiento está relacionado con la frecuencia que tú vas a meter. Al final, si tú tienes un volumen de entrenamiento determinado por esa intensidad y lo quieres distribuir de diferentes formas a lo largo de la semana, pues ahí vas a seleccionar esa frecuencia que tú quieras hacer. Al final, esa distribución es muy variable. ¿Por qué? Porque llega un punto y un nivel de entrenamiento en el que puedes jugar mucho con esa distribución del volumen para seleccionar la distribución o el split que mejor te cuadre a ti en base a lo que busques, ¿no? Entonces, al final, igual que en un principiante estás un poco más limitado porque creo que no te tienes que comer mucho la cabeza y rutinas más simples como una torso-pierna, una full body, te puede ir muy bien, pero creo que llega un punto en el que cuando eres más avanzado pues tienes más variabilidad y ajustando bien el volumen por sesión vas a poder elegir distribuciones muy variadas, ¿no? Al final, si haces una push-pull leg con microciclos de 9 días haciendo una 2-1-2-1, pues al final vas a poder meter más volumen por sesión que si haces una torso-pierna, ¿no? Porque al final vas a tener más días de recuperación de una sesión de empujes a la siguiente que una sesión de torso a la siguiente, ¿no? Entonces hay que entender que ese punto es fundamental, que es el punto 3, cómo funcionan las variables de entrenamiento, qué relación tienen entre sí con ese triángulo y saber adaptar todas ellas en base a lo que estemos buscando y saber que el split de entrenamiento se puede ajustar en base a cómo distribuyas tú ese volumen de entrenamiento. Es que antes he grabado algo dentro del estadio, ha sido un poco fade el clip, entonces estoy grabando este. Hemos salido de el Bernabéu porque hemos ido a ver un partido porque Alex tenía un conocido. Atleti Barça. Sí, Atleti Barça. Alex tenía un conocido y tenía abono y le sobraban 2 entradas, entonces hemos ido y la verdad que ha estado guapísimo. Yo hacía años que no iba al antiguo y la verdad que es una locura. Y ahí está Torre. Es una locura, un partido de jornada 5 y aún así es que mola mucho el ambiente y todo, así que la verdad que muy guapo, algo distinto. Apenas ha dedicado Sí. un gol. He hecho, chavales, para el de Torre, tal. Alex ha tenido que llamar a Florentino ahí en medio Yo llamo a Florentino porque ya se está poniendo la cosa rara. y al final para lo del palco el próximo día y demás. Sí, pues, te he dicho, a ver, escucha, Floren, nos has dejado un par de bonos, pero aquí nos has dejado con la... Yo soy más Sí, yo estaba- de la burguesía, Yo estaba un ¿sabes? poquito así apretado con Quiero Alex. decir que, ahora hablando en serio, hostias, estaban muy apretados los asientos. Sí, es una barbaridad. Muy apretados, o sea, Ay, no nosotros- entrábamos bien. O sea, no te digo que seamos monstruos genéticos, pero alguien que esté un poco fuerte, Una adelante y otra atrás. Los hombros así para una adelante. locura. Sí. Sí, no se entraba bien. Pero bueno, la verdad que ha estado bastante Muy guapo. bien. Sí, muy guapo. La verdad que el nuevo Bernabéu también es como una pasada, el tema pantalla, todo muy guapo. Y nada, luego terminamos el vídeo con el cuarto consejo que no he dado todavía y el cierre. Así que nada, algo distinto que hemos disfrutado. La cuarta pregunta que nos tenemos que hacer es tener la capacidad de analizar de forma real
el nivel del atleta que entender de forma específica el momento en el que nos encontramos dentro de la etapa en la que estemos. Vamos a desarrollar esto. Lo primero de todo, en cuanto al nivel de atleta, tenemos que entender que ese propio nivel va a marcar la modificación del split en muchos sentidos, ¿no? Y al final es importante tener en cuenta que no hay que quemar balas antes de tiempo y que no por entrenar más o hacer más va a ser mejor. Muchas veces atletas más principiantes que están empezando quieren entrenar 5 días, quieren hacer una push-pull leg, cuando realmente muchos de esos atletas se van a beneficiar más ahora y en largo plazo de entrenar 4 días, hacerse fuertes ahí, progresar ahí y tienen mucho margen de progresión en ese sentido. Y ya más adelante se puede plantear el hecho de pues, subir ese volumen de entreno como un 5.º día o lo que sea, ¿no? Pero hay que entender el momento en el que estás y no quemar balas antes de tiempo, porque es algo fundamental. Ese volumen que no subes ahora, ese 5.º día que no subes ahora, es algo de lo que te puedes beneficiar en un futuro, cuando realmente en este momento puedes seguir progresando de forma muy correcta y muy efectiva con 4 días haciéndote fuerte y mejorando tu capacidad de desplazarte en esos patrones de movimiento. Entonces, eso en cuanto a nivel de atleta. Y luego en cuanto al momento específico del momento de la etapa en la que te encuentres. ¿A qué me refiero? Que hay que saber analizar la respuesta específica a lo que te hemos planteado. Por ejemplo, tú puedes estar entrenando con 5 días de entreno o con un nivel medio de entrenamiento, pero conforme avanza la definición puedes ir viendo que tus capacidades de recuperación van empeorando de forma drástica. Puede ser un caso en concreto y que llevas muchas semanas de déficit, mucho peso perdido y que no te encuentras bien de cara a recuperar sesión a sesión, y que el hecho de bajar volumen no te está ayudando demasiado. Entonces muchas veces en esos momentos puede ser interesante reducir de un 5.º a un 4.º día, y no pasa nada porque en medio de una definición pues pases de una push-pull leg a una torso-pierna o aislar algún día de pierna en concreto o lo que fuese necesario, ¿no? Entonces es muy importante tener la capacidad también de analizar cómo estás respondiendo a un entrenamiento concreto y a una distribución concreta, y no quedarte con algo porque sí, sino tener la capacidad de analizar y tomar decisiones en base a esa respuesta específica. Así que nada, chicos, estoy aquí haciéndome ya la comida. Vamos a cerrar el vídeo. Espero que os haya quedado todo claro a nivel de distribuciones, alta frecuencia, baja frecuencia, cómo seleccionarlo, por qué. Entender que al final cada uno puede responder de forma distinta a esos tipos de distribuciones. Y nada, me podéis dejar en comentarios qué tipo de entrenamiento estáis siguiendo ahora vosotros, qué sensaciones tenéis, si habéis probado otro tipo de distribuciones, cualquier cosa me podéis dejar en comentarios. Estar atentos también porque la semana que viene subo un episodio de la serie que estaba haciendo de Cutting Season. Después de 25 semanas en definición, llevo ya bastantes meses sin subir, y durante esta semana voy a estar grabando para hacer un recap y de cara a la siguiente poder subirlo y poder hablar pues un poco de las sensaciones que voy teniendo, el físico que voy teniendo y demás, que llevo bastante tiempo sin subirlo. Así que nada, muchas gracias a todos, espero que os suscribáis a mi canal, que me dejéis comentarios con lo que os he comentado, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chicos.